Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a una webinar que ha preparado el Colegio de Economistas, al cual agradezco y agradecemos el esfuerzo que está realizando en estos momentos complicados para todos de continuar con la formación de una manera continua y además a través de utilizando todos los medios que Internet nos pone a nuestra disposición. La sesión de hoy es relativa a una cuestión que es la contratación con el sector público. No es un tema de palpitante actualidad o de urgencia, de actualidad urgente por la crisis del coronavirus, sino que es una cuestión que va más allá y que esperamos que una vez que la situación pase, esta situación difícil pase, pues se restablezcan y se normalice todo lo relativo a la actividad de las empresas, tanto de nuestros clientes como de nosotros mismos. Mi nombre es Luis, mi apellido es Manuel, yo estoy más a gusto si nos tratamos de tú, y para intercomunicar entre nosotros, como somos muchos los participantes, tenéis un chat en la izquierda en el cual podéis escribir cualquier duda, pregunta o sugerencia que tengáis durante toda la exposición. Yo la iré leyendo y contestándola a través del micrófono, a través de esta misma voz, en formato voz. Pero sí que vosotros es importante que no tengáis conectados los micrófonos ni las cámaras, porque para no interferir, y como somos muchos, si no se interfiere la comunicación y se dificulta. De tal forma que podéis, insisto, escribir en el chat, en la columna de la izquierda. Yo leeré todos los chats, los leo y los ponemos en común y los vamos respondiendo. Bueno, pues sin más preámbulos, agradeceros nuevamente vuestra amabilidad de estar aquí presentes y también deciros que os podéis preguntar con absoluta libertad y podéis intervenir a través del chat en el momento que preciséis. La sesión dura 1 hora. La sesión está estructurada de la siguiente forma. Yo espero que al final de la misma tengamos tiempo suficiente para contestar a preguntas. Pero no tenéis por qué esperar al final de la charla, de la sesión, sino que durante la misma cualquier duda o sugerencia o duda o pregunta que tengáis relativa a las cuestiones que estamos hablando, la podéis escribir y yo la contestaré sobre la marcha para que no se nos acumulen luego todas de golpe al final y nos quedemos cortos de tiempo. La idea, bueno, muchas gracias a todos los que estáis conectados, que ya os las he dado alguna vez, pero nuevamente os las doy y vamos a intentar enfocar un tema tan amplio desde una doble perspectiva, la contratación con el sector público. Esta sesión está especialmente dirigida, primero, a todos aquellos que, bien vosotros o vuestros clientes, no tienen la cultura de contratar con la administración pública, con el sector público, y que están más en estos momentos de crisis, pero en general abiertos a esa contratación con un ayuntamiento, con la comunidad autónoma, el ministerio, una empresa pública, y no os habéis adentrado vosotros o vuestros clientes en ello. Pero también está pensado para aquellos que ya trabajáis tanto externamente como internamente en departamentos de contratación de empresas y en los departamentos de licitación o contratación pública, pues para refrescar una serie de conocimientos, compartirlos y refrescar una serie de conceptos que muchas veces el día a día de la preparación de un expediente no nos permiten, de un expediente de contratación, no nos permiten reflexionar. Bueno, en las diapositivas las vamos a ir pasando. Tenéis a la derecha mis datos y el correo electrónico estoy a vuestra disposición por si necesitáis cualquier aclaración o ampliación. Ahí me podéis escribir. Y la sesión, a su vez, tiene dos componentes. Voy pasando las diapositivas. Se estructura en dos grandes bloques. Primero, el marco regulatorio de la contratación pública en España, un esquema de lo que nos dice la ley española en estos momentos, que está, a su vez, es la transposición de las directivas europeas en materia de contratación, con un esquema básico de lo que dice la ley. No vamos a agotarlo ni nos vamos a adentrar en terminología muy compleja, sino vamos a intentar dar un vistazo desde arriba para lo esencial que tenéis que saber para cuando vosotros o vuestros clientes quieren contratar. Y en la segunda parte de la exposición será la organización empresarial para contratar, es decir, ya una vez desde el punto de vista de una empresa que desea contratar, cuál es el esquema y las funciones y los departamentos que se integran
en esta función, en esta rama de actividad, y un caso práctico real que vamos a ir exponiendo de cómo contratar con el sector público. También os digo que por mi área de especialización, pues yo soy tanto consultor, tanto de empresas privadas que contratan con la administración, pero también doy consultoría a la administración pública. Entonces, combino ambos puntos de vista y siempre tengo la mentalidad no solamente del empresario de la empresa, sino del funcionario también, al cual les doy adicionalmente, tanto en lo público como en lo privado, les doy cursos de formación en materia de contratación. Bueno, pues vamos adelante, sin más preámbulos. Bueno, el marco regulatorio de la contratación. En la ley española, que es del año 2017, ha habido sucesivas reformas desde los años 2000, 2010 y además transpone los criterios de la Unión Europea a través de unas directivas de esta primera decena del año 2010, segunda decena del año 2000. En este punto, deciros que la contratación pública está en torno entre el 15 y el 20% del PIB de los países de la Unión Europea y de España, con lo cual de cada 100 euros que se gastan en España, se generan en España aproximadamente el 17%, por dar un término promedio, es dinero del sector público que va a las empresas privadas. ¿De qué forma va? Pues va en forma de un contrato. Y un contrato, como veis aquí, o gran parte de estas inversiones públicas y de flujos de dinero y de riqueza y de generación de riqueza en España, es a través de contratos de esta ley. Un contrato es un acuerdo de voluntad, es un apretón de manos entre un miembro del sector que es miembro del sector público, luego los detallamos, y un empresario, que se dan prestaciones recíprocas. Es decir, una prestación, ahora veremos en qué consiste o en qué es el objeto del contrato, y una contraprestación, que es el precio. Pero el esquema, como lo podéis analizar y ver, es absolutamente igual que cuando la contratación no es pública, es privada. Las especialidades van a venir por dos caminos. Fundamentalmente, por la especialidad de los requisitos que se le exige al sector público y al empresario, y la segunda gran especialidad es la forma del procedimiento, podemos llamar la burocracia necesaria o los procedimientos, los expedientes de contratación, que la manera de contratar es diferente con unas especialidades que vamos a ir viendo respecto de las del sector privado. Como si transmitiéramos una lupa, de la siguiente diapositiva es analizar primero esas especialidades, primero de las personas que intervienen en el sector público y en otra el empresario. Los principios que guían a la contratación pública en la exigencia del sector público es la famosa transparencia, que repercute muy determinadamente en la publicidad. Los procedimientos para contratar con el sector público han de ser públicos y transparentes. Luego analizaremos más en qué consiste esa transparencia. Mientras que para el empresario lo que la ley establece es el principio de libre competencia en toda la Unión Europea. Por tanto, debemos competir, y eso es bueno, nuestros clientes deben competir con el resto de empresas españolas y europeas para conseguir la contratación pública, porque se generará o se conseguirá gracias a eso la mejor oferta. Luego lo vemos. En cuanto al sector público, ¿cómo se organiza? Bueno, se organiza por la ley en 3 niveles: administración pública, poder adjudicador y sector público. Nuestro cliente, si sois empresarios o asesoráis empresarios, va a ser un miembro del sector público. Tenemos que manejar esos 3 conceptos que en la práctica no ofrecen mucha dificultad, puesto que cada uno de ellos viene definido quién es quién. Una administración pública, que son, entre otros, las territoriales, ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado, pues viene definido en sus propios mecanismos de contratación, que luego veremos. Lo mismo los poderes adjudicadores o el sector público, que no es poder adjudicador ni administración pública. En resumen, a todos estos niveles se les aplica la ley, con distinta intensidad de los requisitos para contratar, la burocracia para la contratación. Pero es muy, entre comillas, sencillo poderlos manejar una vez que se está uno en un procedimiento de contratación. Perdonad, pero es que hay un ruido por aquí. Ya lo hemos conseguido quitar.
¿Cómo se organiza cada miembro del sector público? Pues hay fundamentalmente dos órganos que intervienen en la contratación. Primero es el llamado órgano de contratación, que es el jefe, si me permitís, que es la cabeza, la máxima jerarquía de la administración pública y que es la que da la orden de iniciar la contratación, toma el acuerdo de adjudicar el contrato a la empresa determinada y a la vez firma el contrato. Es el jefe de la contratación. Y este está auxiliado por una mesa de contratación. La mesa de contratación es un órgano colegiado compuesto por el abogado del Estado, el abogado de la institución, los servicios de la intervención también de la institución pública que se trate, y una mesa técnica compuesta por vocales técnicos que sobre todo van a hacer dos funciones. Primero, por empezar por el final, es valorar las ofertas, participar en la valoración de las ofertas, puntuando las ofertas que los empresarios realizan. Luego veremos el procedimiento de contratación. Pero luego también sobre la contratación pública hay otros órganos que no están en cada cliente vuestro o en cada destinatario del miembro del sector público, sino que son más generales que tenéis que conocer que existen. Yo he puesto aquí los dos quizás más importantes. La Junta Consultiva de Contratación del Sector Público, que está residenciada en el Ministerio de Hacienda, y la Oficina Independiente de Supervisión de la Contratación. Son órganos administrativos dependientes del Ministerio de Hacienda y que dictan, nos tienen muy entretenidos, porque dictan informes, hacen informes, circulares, instrucciones sobre cómo contratar dirigidas a los organismos públicos correspondientes. Luego veremos también algún enlace de interés. Y el tercer punto a tener en cuenta relativo a Internet es esencial y es el relativo a Internet. Y es la forma de comunicar, porque ha surgido una revolución desde hace ya unos años en el sentido en el que los mecanismos de información, publicidad y comunicación para que un empresario se entere de que un miembro del sector público saca una convocatoria de una licitación son las plataformas de contratación y esencial la plataforma de contratación del sector público, que es una plataforma, tenéis el enlace, en la cual se va a enganchar toda la información relativa a todas las licitaciones, ojo, todas y todas, a las licitaciones del Estado, de las comunidades autónomas que voluntariamente se hayan adherido, luego veremos el ejemplo, porque hay otras que tienen sus propias plataformas, y los ayuntamientos y otras entidades que también se adhieran a esta plataforma. Desde aquí se va a poder todo controlar. El acceso es gratuito, el alta es gratuita, pero no es fácil, ¿eh? Muchas tienen unos manuales de instrucciones para darse de alta, pues que tienen cierta complejidad. Luego veremos en la organización. Y el perfil del contratante es la información que en todos los portales de todos los miembros del sector público tiene que figurar con un link en la plataforma de contratación correspondiente para saber quién es el destinatario de esos contratos. Eso en cuanto al sector público. Y en el empresario, que genera la libre competencia, la ley nos dice puede ser empresario público o privado, es decir, las empresas públicas también pueden contratar con el sector público en libertad de competencia y en no discriminación. Los requisitos para nosotros o nuestros clientes serán estar constituida, tener personalidad y capacidad de obrar. Las empresas españolas se constituyen y, como sabéis, pues depende de la modalidad y de la fórmula, pero también las personas físicas pueden tener esta capacidad para poder contratar con la administración pública, el autónomo famoso, ¿correcto? No así determinadas en las comunidades de bienes, por ejemplo, que no tienen personalidad jurídica, pero el resto, todas las empresas pueden, que no estén incursos en prohibición de contratar. La ley establece una serie de listado de empresas que no pueden contratar con la administración pública. Lo resumo, por haber sido sancionadas antes, por haberse portado mal en algún expediente anterior de la contratación. Estar habilitadas si los requisitos, si la contratación el objeto así lo requiere, y tener solvencia económica y técnica y clasificación. ¿Qué es la solvencia y la clasificación? Pues yo lo pongo dos analogías. La solvencia es el currículum, tener un buen currículum, que en cada expediente de contratación se va a pedir, tanto económico como técnico. Capacidad económica suficiente, solvencia económica, cuentas anuales, y técnica, tener pues la experiencia suficiente y sus productos, bienes o servicios cumplir una serie de requisitos. La solvencia
se sustituye con la famosa clasificación. La clasificación del empresario yo lo asimilo a un carnet, es una especie de carnet que otorga un registro público, que es el ROLECS, o ROLEC, el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, que luego volveremos sobre él, pero que es esa especie de carnet, si me permitís esa expresión, en el cual, de forma electrónica también, a través de la Junta Consultiva, todo empresario se da de alta con una serie de requisitos, dependiendo de su actividad, los apoderados, los representantes, sus cuentas anuales, etcétera, etcétera. Y esto, aunque no es obligatorio más que en determinados contratos, obras y el procedimiento abierto simplificado, es muy recomendable porque, entre otras cosas, además también es gratis. Y la inscripción en el ROLEC estatal es válida para todos los miembros del sector público, ya sean autonómicos y locales. Vamos a seguir. Desmenuzando esta doble condición, esta primera diapositiva. La prestación y la contraprestación, ¿os acordáis del primer diagrama, ¿no? Del esquema general? Bueno, pues la prestación de los contratos, dentro de esta ley de contratos del sector público está el objeto, la prestación debe ser el objeto, es decir, lo que da la empresa privada, el empresario, al sector público, que ha de ser una obra, un servicio, un suministro o una concesión. No me detengo en ello, si queréis alguna duda lo vemos, pero las definiciones pues son las clásicas, todo el mundo sabe lo que es una obra, un servicio y un suministro. Y en la concesión sí que os comento que la concesión puede ser de obras, pues por ejemplo una autopista de peaje, o bien la concesión de un servicio, por ejemplo la explotación de un polideportivo municipal. En estos casos, la concesión de obras o la concesión de servicios, es muy importante saber que se transfiere el riesgo operacional al contratista, al empresario. Es decir, que el empresario es el que asume el riesgo de que no tantos usuarios tenga la autopista de peaje o no tantos usuarios tenga el polideportivo municipal. Pero es un mecanismo para gestionar de forma privada pues servicios que tradicionalmente o no han sido públicos, pues por ejemplo pues el deporte o el turismo o muchos otros servicios que considere la administración que es mejor que estén gestionados por empresas privadas. Y en las obras el típico peaje en el cual recibe la contraprestación, que es el precio, se recibe en forma de peaje bien parte bien toda. En cuanto al precio, el precio es lo que recibe el empresario a cambio de su prestación. Ha de ser en euros, obviamente, salvo alguna permuta en suministros, que es muy excepcional. Importante, el precio ha de ser de mercado. Es decir, que la administración no puede ni debe pagar más ni menos de lo que marca el mercado. ¿Y quién pone el mercado? Pues es la propia administración pública, la que fija en los pliegos de cada licitación, luego veremos sobre ellos, fija cuál es el precio de cada contrato. Y aquí se manejan 4 conceptos que van variando según la fase en la que estemos de licitación. Pero quedémonos sobre todo con el PBL, que es el presupuesto base de licitación, que es el importe máximo que se va a gastar la administración, el tope máximo. Mientras que el segundo, el importe de adjudicaciones, una vez practicada la licitación, abiertos los sobres, la mejor de las ofertas, luego lo veremos, se adjudica por un precio determinado. Ese es el precio del contrato y suele ser menor o igual como mucho al PBL, no puede ser mayor que él. Y luego también la ley establece unos mecanismos para revisión de precios en la serie de los contratos sucesivos. Si son para 2, 3, 4 años, pues se puede revisar el precio conforme a unos índices siempre que se genere así y venga establecido en los pliegos. Bueno, ¿qué es esto de los pliegos? Que ya hemos empezado a hablar de ellos. Bueno, los pliegos es los documentos colgados en Internet que aprueba el órgano de contratación y en los cuales va a regir tres grandes bloques. Primero, la forma de cómo se va a proceder a licitar, que ahora lo vamos a ver, el procedimiento concreto. Segundo, las características jurídicas y económicas de la prestación, duración, plazo, precio, presupuesto base de licitación. ¿Cómo se va quién va a ser el ganador, el que presente la mejor oferta en sobre, pero cómo se establece esa mejor oferta en base a uno o varios criterios?
Y tercero, los componentes técnicos de las especificidades técnicas de la prestación, del objeto, de la obra, del servicio, del suministro. Los pliegos, en realidad, aunque tienen esas tres finalidades, se engloban en dos grandes grupos de documentos. El pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. Lo tenéis en la pantalla. Y tanto la aprobación del expediente del inicio como la aprobación de los pliegos corresponde al órgano de contratación, que con eso es el pistoletazo de salida al expediente de contratación. Y esto es lo que se va a colgar en la plataforma de contratación del sector público. Luego veremos el ejemplo práctico de cómo se cuelga y esto es lo que va a dar lugar a que se publica de forma transparente para que cualquier empresario, todo empresario que esté interesado y que vea que cumple con los requisitos de solvencia y capacidad, de solvencia sobre todo, y sus productos, servicios u obras que está predispuesto a realizarlas, a realizar esa prestación, puedan participar presentando sus ofertas en sobres. Previamente a esto, no se me ha olvidado, a propósito, que antes de los expedientes de la contratación puede haber un periodo de consultas preliminares, en las cuales, a través de la página web, de las páginas web que hemos señalado, la plataforma de contratación y el perfil del contratante, las administraciones públicas, los miembros del sector público, ponen en común sus planes o hacen una especie de estudio de mercado con cuestionarios para que las empresas de forma voluntaria presenten, contesten a esos requerimientos de información y yo lo llamo presentar los catálogos, si me permitís. Y con eso después el órgano de contratación podrá realizar o no un expediente de contratación, pero no es automático, ¿eh? No siempre hay consultas preliminares, pero es bueno estar atentos a ellas, se publican en la página web y se pueden presentar, rellenar esos cuestionarios, esos sondeos de mercado. Pero dentro del expediente, como decía, el inicio del expediente es la aprobación del mismo por el órgano de contratación, ese miembro del sector público, que publica en la página web, que luego a continuación veremos, un anuncio de licitación en la cual establece cuál es el procedimiento a seguir. El más usual es el procedimiento abierto, con una modalidad de procedimiento abierto simplificado. En el procedimiento abierto significa que cualquier empresario capaz puede presentar sus ofertas. Se lee uno de los pliegos y dice, pues yo los requisitos de solvencia los cumplo y además mi producto cumple los requisitos, mi obra o mi servicio cumple los requisitos para que yo pueda licitar y para que los pueda presentar esa oferta que se hace en sobres independientes. Se presenta esa oferta, mientras que en el procedimiento restringido hay una previa restricción. Este se utiliza menos y sobre todo se utiliza en obras. En la cual hay una previa selección de candidatos vía currículum, vía solvencia. Pues entonces en la oferta se presenta de dos formas, en dos momentos. Primero la solvencia y si uno es elegido pasa a la siguiente fase y ya presenta la oferta. Luego en la ley han quedado también los procedimientos negociados. Ya se está utilizando cada vez menos, entre comillas, porque antes se utilizaba mucho, en el cual, sobre todo en las dos fórmulas sin publicidad y con publicidad, en uno de ellos existe una convocatoria abierta y lo único es que las ofertas van a estar abiertas también a diferentes fases de negociación. Y en el procedimiento negociado sin publicidad lo que existe es una invitación directa sin que se publiquen anuncios en Internet ni en los diarios oficiales. Cada vez hay menos. Ojo con otros. Sobre todo el contrato menor. He puesto aquí un asterisco, luego volveré sobre el contrato menor, porque es el que se utiliza la administración pública, la está utilizando mucho, para los contratos pequeños, inferiores a 40.000 euros en obra y 15.000 euros en servicios o suministros, sin IVA. Es decir, IVA no quiere decir que no haya que pagar el IVA, sino que no computa el IVA a estos efectos. Y se utiliza mucho y en la adjudicación es directa. Iba a decir que luego vuelvo sobre ellos, pero como vamos bien de tiempo, quiero precisarlos ahora. El contrato menor de 15.000 euros o de 40.000 euros requiere 3 presupuestos, es decir, el órgano de contratación no va a publicar anuncios en la página web, pero sí que va a solicitar a contratistas, a empresarios 3 presupuestos, o bien publica, la publicación de anuncios en un contrato menor está permitida por la ley, no se suele hacer, y esto hace que no sea exigible los 3 presupuestos. O bien
insisto, pedir 3 presupuestos y adjudica el contrato a la mejor oferta de los 3. La ley no establece que tenga que ser la más barata, siempre, y elige, adjudica directamente a un empresario el contrato, que no puede ser superior a 1 año, ¿correcto? Ha habido una última reforma legislativa en la cual se suprime determinada exigencia que ahora ya no está con la nueva ley de este año 2019. Entonces, muchos contratistas prestan sus obras quizás menos, pero servicios y suministros, pues a base de contratos menores a determinadas administraciones públicas. Bien, y en esto no hay pliegos. En el expediente de contratación menor no hay pliegos como tales. Con lo cual es más suave, menos burocrática la contratación. En los expedientes en los cuales sí que hay pliegos, que son todos menos los menores, se procede a la fase de adjudicación. La valoración de las ofertas es, bueno, primero la valoración de la capacidad y la solvencia que efectúa la mesa. La mesa es la que determina si alguien no ha presentado bien los documentos o no acredita los documentos de solvencia que en los pliegos figuran. Y una vez pasados ese filtro, se procede a la apertura de los sobres. Los sobres, la valoración de las ofertas, tradicionalmente había 2 sistemas. Uno, el único criterio, que es el precio, en el cual el 100% de los puntos se da la mejor oferta, pero sucesivamente se han incorporado en la ley otros criterios cualitativos, juicios de valor, criterios cualitativos, etcétera, que ahora se engloban en criterios de calidad-precio. Pues como puede ser la calidad, incluso factores medioambientales, incluso especificaciones técnicas que den más puntos a la mejor oferta. No os preocupéis porque todo esto, el sistema de los criterios de adjudicación viene determinado en los pliegos, en los cuales tiene que venir muy determinado cuál es el criterio concreto y cuántos puntos se dan a cada uno de esos criterios. Se establece por la mesa, cuando es múltiple criterio, una especie de, no me gusta llamarlo clasificación, de orden de puntuación, y esa puntuación en la mesa se pasa al órgano de contratación, que es el que adjudica. Y adjudica a la mejor oferta. ¿Cuál es la mejor oferta? La que más puntos ha obtenido. Se formaliza el contrato y se procede a su ejecución. Ojo, importante también, ¿dónde viene todo? Cómo se valoran las ofertas, la puntuación a los pliegos, a la puntuación de los criterios, las fórmulas para ponderar y para calcular todo ello en los pliegos, que es la madre del expediente de contratación. Y en los pliegos viene además que es obligatorio que el órgano de contratación exija una condición especial de ejecución, una o varias. Esto no sería un criterio de puntuación, sino algo que después el empresario ganador, el adjudicatario, debe cumplir a la hora de ejecutarlo. Y esta condición especial de ejecución viene determinada sobre todo por las sociolaborales o de medio ambiente o medioambientales. Por ejemplo, se puede obligar en un expediente, en unos pliegos, a que el contratista cumpla con una obligación en la ejecución del contrato, el suministro de bolígrafos que no vengan en blisters, por ejemplo, en paquetes, en plásticos, o que el contratista se obligue a toda la cadena de reciclaje, o incluso a mejorar condiciones relativas a sociolaborales, como contratar mayor número de desempleados o de mujeres o de personal de una determinada sector que necesita ese apoyo, ¿no? Ojo con las condiciones especiales de ejecución, porque luego hay que cumplirlas. ¿Dónde vienen? En los pliegos. Y por último se procede al pago. El pago a la administración, luego volveremos sobre ello, pero el tener de cliente a la administración es un seguro de vida, porque sabes que tarde o temprano te van a acabar pagando. Incluso los tiempos en los cuales la administración tardaba más de varios meses en pagar se han ido acortando con los planes sucesivos de proveedores y con la obligación de que el pago se realice a partir de 30 días. Antes de 30 días desde la factura. La factura una vez emitido el certificado de conformidad, pero del envío de la factura. Y lo más importante, luego os pongo el enlace, es que toda esta dinámica se realiza siempre como por medios electrónicos. De tal forma que desde que la presentación, la lectura de los presupuestos, de los pliegos, no hace falta ir a comprar los pliegos al organismo, sino que desde la página web se obtienen, se descargan, se presenta la oferta
con pliegos, de forma electrónica, y la adjudicación también se comunica de forma electrónica, y la ejecución, la formalización también debería hacerse 100% electrónica. Hay órganos de contratación que todavía mandan el papel para que se firme, pero puede hacerse de forma electrónica. Y por último, la ejecución y el pago es mediante factura electrónica, famoso FACE, programas FACE o Factural. Luego lo pongo. Vosotros y vuestros clientes están muy familiarizados con esto porque los sistemas de comunicación con Hacienda o con Seguridad Social ya son electrónicos. La facturación electrónica pues también se está popularizando, universalizando, incluso entre pymes, incluso entre autónomos. Bien, hay unos mecanismos de contratación, de procesos de contratación. El mecanismo anterior que os he puesto es burocrático. El promedio desde que un expediente se abre hasta que se termina pueden transcurrir, aunque legalmente los plazos están muy fijados, pueden transcurrir pues varios meses, desgraciadamente. No obstante, hay mecanismos más rápidos, como el contrato menor o el procedimiento abierto simplificado, en los cuales se simplifican mucho los plazos. Aún así, desde que uno presenta su oferta hasta que al final es adjudicatario, firma el contrato y ejecutan, estar preparados para varias semanas para ello. Y también tener, por favor, en consideración y en cuenta la aparición sucesiva de determinados, en los procesos de contratación, mecanismos de racionalidad, que llama la ley, que son utilizando determinados principios que nos da la economía, como las economías de escala, y la informática, como las subastas electrónicas y los mecanismos electrónicos, determinados procedimientos que están cobrando mucha actualidad y que se están utilizando mucho. Acuerdos marcos, subastas electrónicas, centrales de contratación y sistemas dinámicos. Los que más se utilizan son los acuerdos marco, seguido de las centrales de contratación, alguna subasta electrónica y menos sistemas dinámicos. La subasta electrónica, si me permitís, es eBay, entre comillas. Es decir, que la administración abre un portal y ahí van colgando las ofertas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, las utiliza. Hay unos mecanismos para la subasta electrónica. Se utilizan sobre todo en suministros y en algunos servicios. Hay, por ejemplo, hospitales del Reino Unido que han sido pioneros en ello. Pero la subasta electrónica no se ha popularizado, no se ha universalizado. Sobre todo es para suministros y, ojo, porque las subastas electrónicas están abiertas por tiempo corto, en el cual se van subiendo las ofertas. El órgano de contratación abre una página web por un tiempo limitado, con un tiempo reducido hasta las 0000 horas del día que sea, o a las 12 horas o a la hora que sea, y ahí se van colgando las ofertas y cada uno ve la oferta de su competidor sin saber que es del competidor para ir mejorándola. Aunque lleva ya varios años, no se ha universalizado. Las centrales de contratación o centrales de compras, por el principio de la economía de escala, y ahora además con el tema del coronavirus, pues hemos visto que se ha intentado convertir al Ministerio de Sanidad en una gran central de compras de todas las comunidades autónomas, que desgraciadamente pues no ha sido exitoso dicho planteamiento, y sin embargo, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda tiene de adquisición centralizada para todos los ministerios pues determinados bienes. Por ejemplo, los consumibles de oficina, por ejemplo, los consumibles, el mobiliario, de tal forma que cuando uno va a vender al Ministerio de Cultura, le dice, no, mira, es que esto está en el catálogo del Ministerio de Hacienda, una orden ministerial a través de la central de contratación. Bueno, pues entonces la forma es intentar vender sus productos a la central de contratación del Ministerio de Hacienda. Estar atento a ello. Y en tercer lugar están los acuerdos marco. Los acuerdos marco se utilizan mucho también en servicios suministros y en servicios también anexos a los suministros, no tanto en obras ni las centrales de contratación tampoco, pero sirven para que, por ejemplo, una comunidad autónoma tenga centralizado un servicio, saca un acuerdo marco, con lo cual consigue una cierta centralización de ese servicio, no centralizado del todo, de un servicio central de contratación, que saca un acuerdo marco para el suministro de, por ejemplo, material sanitario, y en ese acuerdo marcos precalifican, es una especie de catálogo de proveedores, porque precalifican ya con determinadas circunstancias y con determinadas condiciones de precio, etcétera, etcétera, a un número X de empresas, y luego
a sus departamentos correspondientes de la comunidad autónoma les da, a través de un contrato derivado, la posibilidad de elegir cuál es el contratista, el suministrador final de ese material, por ejemplo, sanitario, a los hospitales de cada uno de los miembros del servicio de sanidad correspondiente. De tal forma se les da cierta autonomía a que cada hospital elija el producto sanitario de ese listado que está en el acuerdo marco. ¿De acuerdo? Además funcionan a 4 años y suelen dar bastante buenos resultados porque dan tranquilidad a la administración contratante y también al empresario. Pero en esos puede haber 2 licitaciones. Primera, estar precalificada en el acuerdo marco y luego en el contrato derivado. Por último, los sistemas dinámicos, que es una mezcla de central de contratación y subasta electrónica que no han tenido mucha difusión en España, pese a que están en la ley. Vosotros, dependiendo de los productos vuestros y de vuestros clientes, utilizaréis muchos acuerdos marco, centrales de contratación y algo mejor alguna subasta electrónica. Claro, se ha dado el caso, Berta Vázquez nos hace una pregunta muy interesante. ¿Se ha dado el caso en que se hayan recurrido unos pliegos por no establecer la licitación electrónica y se haya admitido dicho recurso? Así es. Hay un criterio de la Junta Consultiva en la cual ya dice que la obligación de tanto colgar los pliegos electrónicamente como de presentar las ofertas electrónicas es una obligación de ida y de vuelta. Es decir, que es una obligación tanto de tú como empresario estar preparado para ello, como de la administración pública en dar la posibilidad, la obligación de licitación electrónica. La ley establece una serie de excepciones a ellos, pero que ya en el siglo XXI, en la segunda decena, casi nunca aplican. Por ejemplo, hay una que es muy básica. Cuando los pliegos obligan a presentar muestras, las muestras no se pueden presentar de forma electrónica. Hay que ir al registro a presentarlas físicamente. Perdóname que estoy moviendo una silla. Pero en todo lo demás, o cuando se cae el sistema, o cuando no está preparado, dice la ley, no existen mecanismos de fiabilidad, pero ahora mismo en el siglo XXI, en esta segunda decena, la propia administración pública tiene firma electrónica, sede electrónica, capacidad suficiente para colgar, para recibir y colgar las ofertas y hacer todo el proceso electrónico. Por tanto, la administración pública ya no puede escudarse en decir, bueno, presentar en papel y viceversa. No está obligada a aceptar la presentación en papel, salvo en el supuesto que se acredite que se ha caído el sistema, que ha sido imposible presentarla, pero todo se hace electrónicamente. Y hay ya ese criterio, no solamente en la ley, lo dice, lo que pasa es que lo dice la ley al final, en las disposiciones adicionales 16 o 17. Ana de Don Pablo nos hace otra pregunta. ¿Está también obligada la administración local a colgar electrónicamente los pliegos de un contrato SARA? ¿Sería en el portal de transparencia del ayuntamiento? Muy buena pregunta también, Ana. Muchas gracias. Mira, primero, el contrato SARA. SARA son abreviaturas de sujeto a regulación armonizada. Esto significa que es para contratos de un volumen superior a 5 millones y en obras 5 millones y algo porque han cambiado y 100 y pico mil euros o 200 dependiendo de los servicios y suministros a sacar publicidad europea. ¿Qué es la publicidad europea? La publicidad europea es mandar un anuncio al DOUE, al Diario Oficial de la Unión Europea, pero toda la demás publicidad española se mantiene y es la misma y es obligatorio en un contrato SARA y en un no SARA. En todos los de la administración local del ayuntamiento, menos los contratos menores, es obligatorio colgar electrónicamente los pliegos en la plataforma de contratación. Plataforma de contratación del Estado o la plataforma de contratación de la comunidad autónoma. Pero en una de las dos lo tiene que colgar de forma obligatoria. Y tú, pinchando, luego vemos el ejemplo, se descargan. ¿Correcto? En formato PDF. Que es el universal, el que se está utilizando siempre, pero es obligatorio. En el portal de transparencia del ayuntamiento lo que es obligatorio es colgar los contratos una vez adjudicados, pero los pliegos hay que colgarlos en el portal de contratación del sector público, o el estatal o el autonómico. Hay ayuntamientos que lo cuelgan en el estatal, hay otros que en el autonómico. Luego, Ana, vemos una página web de cómo se cuelgan esos pliegos. Bien, vamos avanzando con la segunda parte, gracias a vosotras por vuestras intervenciones. 5.350.000 en obras, 214 o 139. Pues mira, Manuel, te soy muy sincero. Cada año se publica, no cada año exactamente, pero como esto es publicidad europea, cada año vienen publicadas en las páginas web
por reglamento de la Unión Europea y por orden ministerial del Ministerio de Hacienda, los contratos, el umbral, lo que se llama el umbral de los contratos. Lo tengo por aquí, luego, ahora mismo te lo digo, ahora, o si no, luego a la última hora lo repasamos, porque se han modificado los umbrales de los contratos. Un segundo. Bueno, luego si no lo vemos, ¿eh? Ahora un minuto. Y los contratos, Sara, el 5 millones, me parece que está bajado. Cada año, a finales de año, se suele publicar la orden ministerial que los modifica con arreglo a la Unión Europea. Bueno, luego si no lo vemos. Vamos con la organización empresarial, porque es la segunda parte y el caso práctico, que queríamos avanzar en ello, ¿no? Y esto es lo que no viene en la ley, como yo digo. Es decir, cuando tu cliente, gracias Manuel, cuando tu cliente o tú mismo, que eres asesor, que eres empresario, que eres emprendedor, que eres autónomo, economista, abogado, y tienes o bien un cliente, una pyme, o eres una empresa grande y un departamento con tu propio departamento de contrataciones y quieres contratar, ¿qué requisitos son necesarios? Yo tengo aquí lo que yo sugiero por mi experiencia práctica, y es que al menos no quisiera hablar de 5 departamentos, porque claro, hay una pyme que a lo mejor el empresario, el emprendedor o en tu empresa, pues no hay tantas personas para tantos departamentos. Me gusta más hablar de funciones, que en empresas medianas y grandes estas funciones corresponden con varios departamentos, pero que no es obligatorio que así sea. Hay que tener 5 funciones bien claras. De las clásicas, que son el departamento, la función comercial y la función técnica, hay que añadir, yo hablo de la función específica de un departamento o de una función o de una persona, que puede ser el mismo, puede ser el mismo, comercial, técnico, informático, pero también tiene que ponerse la camiseta del licitador, de licitaciones. Hay empresas que al departamento le llaman de concursos públicos. No me termina de gustar porque esa es terminología antigua. Me gusta más la palabra licitación pública. Es decir, que el departamento que está a caballo y que conecta el departamento comercial con el técnico y que va a ser el enlace esencial para 2 circunstancias que son las más importantes. Primero, de las más importantes, presentar las ofertas, es decir, rellenar los sobres que hemos dicho y que hemos visto, rellenar todos los documentos necesarios para licitar, la documentación profusa, y presentar de forma electrónica la oferta, y luego estar en comunicación permanente con el órgano de contratación, no solamente pidiéndole preguntas y demás en la fase de preparación, sino luego recibiendo el acuerdo de adjudicación, pasando a la firma del contrato, siendo responsable de organizar bien toda la burocracia de toda esta serie de comunicaciones y de pasos que hemos visto. Es esencial que haya un departamento multidisciplinar, con muy buenas relaciones y flexible, o por lo menos en un departamento tener las funciones claras, que no es lo mismo contratar con la empresa privada que con la empresa pública. A su izquierda estará el departamento comercial o las funciones comerciales, que tienen que estar en contacto con el cliente, lo que yo llamo llevar los catálogos, y tienen que estar atentos a las necesidades del cliente. Ojo, con una salvedad, y es que no se puede incurrir en fraude a la contratación, corrupción ni la ley dice favoritismo. Cuando un comercial vaya a ver a un cliente del sector público, tiene que ser transparente. No puede ser, ojo con los regalos, ojo con las promesas, ojo con todo eso. La contratación pública no se puede favorecer a uno para desvestir a otro. El departamento comercial tiene muy buen campo con los clientes públicos, presentar productos, servicios, participar en las consultas preliminares, pero no puede influir de ninguna manera o de forma irregular en el cliente público. Y luego el departamento técnico o la función técnica de la empresa, dependiendo de lo que sea, si se dedica a obras, a servicios o suministros, pues tiene que estar en absoluta coordinación para preparar la oferta, es decir, todos los requisitos técnicos para obtener la puntuación, pero no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el económico y desde el punto de vista administrativo, jurídico, en consonancia con los pliegos, para conseguir en cada apartado, en cada criterio de valoración, la mayor puntuación, pero sabiendo
que el técnico tiene su límite, que es el criterio, es, digamos, la sabiduría o la ciencia técnica, mientras que será el departamento de licitaciones el que le dirá, no, esto es para el sobre 2, para el 3, para el 4, para el criterio tal, para el criterio cual, ¿no? Todo ello supervisado o muy gestionado por el departamento económico-financiero y con el apoyo. Cuando digo departamento, digo la función, vuelvo a insistir, o con la función jurídica, de que el asesor jurídico externo o interno de la compañía, junto con el económico, vean bien los pliegos, lo que comentamos, vean las circunstancias, periodos, duraciones, plazos, obligaciones, condiciones especiales de ejecución, etcétera. Y es esencial, mal que nos pese, en el buen sentido lo digo, la coordinación informática, desde darse de alta en las plataformas hasta presentar, hasta tener la huella electrónica, el certificado electrónico vigente, que no nos dé el infarto justo el día antes porque ha caducado, a que los programas, el Mozilla funciona o no funciona, el Java lo tenemos instalado y la pasarela de contratación para firma electrónica, los sistemas de reconocimiento de firma funcionen todos. Esto es esencial y que no se nos reviente el servidor ni los PDF se carguen mucho de las megas. Todo ello, el informático nos tiene que... la función informática, curiosamente, es esencial y una pyme moderna y nueva puede y debe tenerla incluso más ágil que una gran empresa o una empresa muy consolidada y que no tiene tanta cultura de lo nuevo, ¿no? Con un ordenador, prácticamente desde casa y ahora más que nunca, se puede y se debe poder presentar una oferta para una licitación pública, sin ninguna duda. Bien, vamos con el caso práctico. Nos quedan aproximadamente 15 minutos y yo quiero avanzar. Entonces, traigo un caso real, absolutamente real y vigente. Incluso todavía, quizás no se ve muy bien las hojas, pero no os preocupéis que yo la voy explicando. Nos hemos metido en la plataforma de contratación del sector público, Gobierno de España, y buscamos licitaciones. Entonces, antes de ello, vemos que hay una serie de comunidades autónomas que están linkeadas, si me permitís esa expresión, Castilla-La Mancha, Murcia, etcétera, que están todas las licitaciones de estas comunidades autónomas y las del Estado aparecen en esta página. Pero hay otras como Cataluña, Madrid, etcétera, Andalucía, que tienen su propia plataforma de contratación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dependiendo de vuestros sectores de actividad, vuestros y de vuestros clientes, tener abiertas, tener los sistemas de búsqueda. También hay empresas que se dedican a buscarlo y avisar de ello, cobrando lógicamente, pero esto con un buen sistema de búsquedas y con que tu departamento correspondiente, tu función sea ir abriendo las páginas web, deben ser suficientes todas estas, las del Estado y las de las comunidades autónomas. ¿Por qué los ayuntamientos se tienen obligatoriamente que enganchar a una o a otra? No hay una única universal. Y si no, son estas, pues media docena de plataformas, la del Estado y la de media docena de comunidades autónomas. Tampoco son tantas, dependiendo de tu área. Y en estas se puede realizar toda la contratación, absolutamente todo, ¿eh? Es decir, desde abrir los pliegos, leer los pliegos, hasta rellenarlos, enviar las ofertas y luego recibir la información de todo el procedimiento y el acto de adjudicación consecuentemente a ello, ¿no? Entonces, esto ha facilitado bastante y van funcionando. Problema, cada una tiene su forma de acceder, cada una tiene su propio registro y cada una pues te va a pedir unos campos y es necesario, obligatorio, acceder con la firma electrónica de la empresa, como obviamente. No obstante, insisto, si estamos acostumbrados a hacer esto mismo para presentar impuestos o seguridades sociales, pues qué menos que para también presentar licitaciones electrónicas. ¿Correcto? Bien, seguimos adelante. Entonces, he elegido una que está abierta ahora, a día de hoy. Uno va buscando sus licitaciones y en la búsqueda uno pone, por ejemplo, quiero ver las licitaciones que en el CPV es una especie de indicación, es muy parecido al famoso IAE, a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y el IAE. Lo que pasa es que es para la Unión Europea. Hay una página web, si no sabes cuál es el CPV de la que te dedicas tú, no os preocupéis. Luego os doy el enlace y además te permite la página seleccionarlo. Entonces vas a buscar, yo he buscado las que hay en servicios de consultoría en general. ¿Correcto? Varias. Y consultoría y auditoría. Y en una de ellas, la primera de todo, es una empresa pública valenciana, Baersa, que saca licitación abierta ahora, publicada en tiempos de alarma,
y que está abierta hasta el 23 de abril, o sea, actualmente no está paralizada porque la Administración puede no paralizar estos expedientes, por 26.600 euros, contratar un servicio que en este caso es una auditoría de tipo de una ISO, de una ISO 14001, pero puede ser una consultoría o una auditoría o una compilación de estados financieros, un registro de compras, una gestión de nóminas, asesoramiento tributario, legal, el que sea, ¿no? He elegido esto por ser un contrato de servicios que os puede interesar. Entonces, una vez pincha uno en el apartado correspondiente, viene la información, el anuncio de licitación, que nos va a decir todas las claves, que en un solo folio, bueno, en realidad son 4, uno no tiene que bajarse todos los pliegos, sino que con esto empieza a ver si le interesa o no. En este caso vemos que es un abierto simplificado, con lo cual se simplifican y se reducen al máximo los términos para licitar y los sobres que hay que presentar. Los procedimientos abiertos simplificados, ojo, son para procedimientos de obras de menos de 2 millones y de servicios y suministros de menos de 100.000. Y hay una super simplificación también, todavía más reducción de trámites por debajo de 80.000 en obras y 35.000. Con lo cual, ojo que de los pequeños contratos uno también vive, de los muchos pocos. Y un contrato de 100.000 euros, pues bueno, este es de 20 y pico mil euros, como hemos visto, 26.600 euros. Y hasta el día 24 de abril hay plazo para ello. Se ve los plazos de presentación y demás, y si uno está interesado, es cuando se dice cuándo va a ser la apertura de sobres, todo de forma electrónica, y se ve también la forma de licitación, sobre único, y ya que vemos en la página de la derecha, la puntuación de los 100 puntos que se van a dar 5 puntos a la experiencia profesional y 95 al mejor precio, a la oferta más barata. No siempre están así de ponderados, ¿eh? Aquí la ponderación, tradicionalmente la oferta más barata pues puede no ser la mejor y la ley va a la calidad-precio, pero bueno, aquí 95,5. Entonces el más barato coge 95 puntos. Y una vez si uno está interesado porque su cliente o su empresa es la que puede estar capacitada para darlo, pincha en los links de pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas particulares, y aquí os he puesto los índices de los pliegos, no os he puesto todos los pliegos. Pero ahí veis que en los pliegos de prescripciones técnicas y de particulares se va todo el objeto, la duración, la descripción de los trabajos y los modelos, los anexos de la documentación que hay que presentar, 4 anexos, 4, y eso es un contrato simplificado y sencillo, de documentos que hay que rellenar para presentar la oferta. Uno de ellos va a ser la oferta correspondiente. ¿De acuerdo? Bien, vamos concluyendo. Bueno, hay que estar dado de alta en esas plataformas y hay que estar dado de alta también para presentar la oferta de forma electrónica. Yo voy a extraer de la sesión de hoy 4 conclusiones que me permito compartir con vosotros. La primera es la contratación pública sigue siendo en España muy burocrática. Estamos viendo pues, procedimientos sobre licitación, pero hay que perder el miedo a participar en ella. Y las reformas sucesivas, incluso a las nuevas pymes de nueva generación, se han ido eximiendo de determinadas solvencias económicas de un plazo de años que le impidiera licitar porque no habían estado antes constituidas. Y también se ha ido quitando requisitos de haber contratado con la administración pública, con el sector público. Ahora esos requisitos se han quitado. Se promueve legalmente la contratación pública y que con mayor número de empresas y de empresarios, incluido pymes, puedan ir a licitar. Entonces, os recomiendo ello, vamos, muy encarecidamente. Que os planteéis tanto a vuestros despachos, asesorías, como a vuestros clientes, el contratar sin miedo, ir a licitaciones sin miedo. Además, se han eliminado muchos costes, pues ir a por los pliegos, me parece una tontería, pues ahora te los descargas de internet gratuitamente y ya no tienes ni que mandar ni pagar al mensajero, ¿correcto? Y lo mismo en presentar la oferta, es el tiempo, pero y con los mecanismos electrónicos, con una firma electrónica de tu empresa o de tu cliente, con la misma que tienes para presentar las declaraciones de Hacienda, te vale para presentar una licitación de millones de euros. Con alegría lo digo. Segundo, tener claras las funciones requeridas y especificidades respecto de la contratación privada. No pensemos que el cliente público es igual que el cliente privado, ni legal, ni económicamente, ni legalmente. El procedimiento de contratación burocrático hace que la forma y manera de contratar con la administración y de enganchar a ese cliente no sea
rápida y ni tan fácil o difícil como es en el sector privado. Correcto, sino que tiene sus propios mecanismos y a propios mecanismos, propias funciones. Si eres tú o tu cliente es a la vez gerente, director general, presidente del consejo de administración y la persona que coge el teléfono, como tantas pymes tenemos y tienen, pues seguirá siendo el mismo, pero el mismo tiene que ponerse una mentalidad distinta cuando sus clientes son públicos y otros privados. Si tu cliente, al contrario, es una empresa que tiene 150 o 75 trabajadores y factura varios millones de euros, será bueno plantearse que haga un departamento de licitación, de contratación pública, que gestione y coordine la presentación técnica, comercial, todos los departamentos, los actores en juego, el económico, el financiero, que ayude a coordinar y a presentarlo todo. Y entonces merece la pena tener varias personas, un equipo dedicado a ello. Correcto, pero las funciones han de estar claras, aunque sea la misma persona la que las haga. Tercero, lo que decíamos, utilizar el entorno electrónico en todo el proceso, es esencial. Luego os pongo los enlaces. Y cuarto, tener en cuenta una cosa, y es que el sector público siempre paga. Por ley no puede declararse insolvente, por ley no puede dejar de pagar. Y si deja de pagar pasan 30 días, genera intereses, y los intereses, si no lo cambian, son los intereses de la ley de morosidad. Ha habido casos en la historia de España reciente que determinadas comunidades autónomas, no voy a decir el nombre, tardaban 200 y 300 días en pagar. No es el caso actual, pero si llega a serlo, generando intereses. Y cuando una administración pública no paga, el sector privado también está tocado. Con lo cual, la solvencia de la administración pública y del poder público está siempre garantizada. A no ser que quiebre el Estado español, que nos rescate la Unión Europea. En fin, estas nubes que de vez en cuando se ciernen, pero aún así, si eso supondrá que antes han quebrado y han cerrado desgraciadamente y han sido insolventes muchos clientes privados. Entonces, confiar que un contrato con la administración pública es garantía de su pago. Voy a poner para ir terminando los enlaces que tenéis a vuestra disposición y de todas formas en la página web correspondiente, o sea en Google, en cualquier buscador tipo Google o cualquiera, si no te acuerdas exactamente lo pones y aparece. La plataforma de contratación del Estado, del sector público, de ahí te enganchan las de las comunidades autónomas que no están enlazadas. El mecanismo de factura electrónica, no hace falta tener, por supuesto que con SAP y otros sistemas de facturación se engancha uno muy bien, pero también en esta página web para pymes te dice cómo hacer tus propias facturas en formato electrónico que las acepte el sistema FACE, ¿correcto? Es decir, tiene una aplicación, no es fácil, pero hay tutoriales en YouTube y en otros sitios en los cuales te lo permite. Adicionalmente, el ROLEC, para inscribiros a vuestros empresarios y vuestras empresas o clientes en el ROLEC, que es gratuito y que te permite luego en cada proceso de licitación ya enganchar los certificados electrónicos que te envían. Los códigos CPV, que son tu código de actividad económica, pero cuál es el código, tu número para la administración pública, para contratar con ella. Luego también os pongo dos links ya para apasionados de ello. Uno es el de compra pública sostenible de la Unión Europea, compra pública verde, porque da criterios de adjudicación para calcular teniendo en cuenta el medio ambiente, sobre todo en suministros y en servicios, ¿no? ¿Por dónde van los tiros de la contratación? Para no primar solamente el precio. Y por último, el de la Junta Consultiva de Contratación, donde hay un catálogo de informes, recomendaciones e informes sobre todos los aspectos legales. Manuel nos hace una pregunta. ¿Qué pasará con las empresas que quiebren con el estado de alarma? ¿Se les aplicarán penalizaciones? No he visto ningún orden que toque el tema. Un abrazo. Manuel, si estás todavía, rápidamente, el artículo 34 del Decreto Ley 2010, del 10 del 2010, habla de la posibilidad de suspender los contratos. ¿De acuerdo? Y como nos ha enviado Manuel los umbrales Sara, ahí están y están seguros que muy bien, porque es un gran sabio y en estos temas también. Bien, 59 minutos. Ok, Manuel, muchas gracias a ti, Manolo. Mírate el artículo 34 y si quieres también escríbeme y te envío porque ya hay ¿cómo se llama? Un estudio doctrinal de Febre o de otra editorial que me lo mandaron el otro día, sobre el impacto y la posibilidad de indemnizaciones por resoluciones de contratos públicos
por imposibilidad de las prestaciones y demás. Decirte, Manolo, también que los concursos de acreedores están suspendidos. Mañana hay un foro de un juez de Barcelona, del Colegio de Economistas, una webinar muy interesante sobre impacto de los concursos de acreedores en la situación actual. Bueno, pues perdonar la prisa que me he dado, que he ido demasiado deprisa, pero ahora podemos abrir unos minutos, si a Rosa le parece bien, a la administración del curso, para ver si hay alguna otra pregunta adicional, o bien lo dejamos aquí, pero estoy a vuestra disposición. Os digo también en la diapositiva, muchas gracias, a cuidarse, sobre todo en estos momentos, ¿no? Somos supermanes, lo decía el otro día también, que tuve otra, y tenemos que aguantar y cuidarnos. Y si somos autónomos, pues mucho más, ¿no? No nos podemos poner enfermos. Agradecer fundamentalmente a la coordinadora de las aulas, a Rosa, al director de la escuela, a Pedro, y al decano, a nuestro decano, Pascual, el instrumentar estas webinars y todas estas sesiones, que el Colegio de Economistas pues está haciendo un esfuerzo técnico, y más en esta situación, y que es de muy agradecer, ¿no? Y además nos envía información y demás. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda. Gracias, Julia, gracias, Isabel, gracias, Miguel, gracias, Manuel, gracias, Ana, gracias a todos los participantes, y seguir atentos a todas las actividades que realiza el colegio, por favor.